Trabajo como repartidor de comida en la Ciudad de México. No es el mejor empleo del mundo, pero paga las cuentas y me da la libertad de manejar mi tiempo. He recorrido toda la ciudad, desde las colonias más lujosas hasta las zonas más peligrosas, donde solo los desesperados aceptamos pedidos. A veces el miedo me gana, pero el hambre también. Aquella noche ya tenía pensado terminar mi jornada. Había sido un día largo y solo quería irme a casa. Pero entonces la aplicación me notificó un nuevo pedido. Eran tacos y un refresco, algo común. La dirección me hizo dudar. Una vecindad en Iztapalapa, en una colonia de las que muchos evitan. Pagué mi indecisión con un pitido de bocina de un auto que casi me embiste mientras dudaba en aceptar. Maldije, suspiré y acepté. Unos pesos más nunca sobran. El trayecto fue normal. Calles oscuras, perros callejeros escarbando entre la basura y en cada esquina alguien vendiendo tamales o atole. La colonia tenía un ambiente pesado, pero eso no era novedad en la ciudad. Lo raro fue al llegar a la dirección. La vecindad estaba en pésimo estado. Parecía abandonada. La pintura de las paredes era solo parches de cal deslavada, los cables colgaban enredados como telarañas y la luz del único foco en la entrada parpadeaba, como si le costara mantenerse encendido. Me estacioné y bajé de la moto con la bolsa térmica en la mano. Toqué el timbre. Nada. Toqué de nuevo. Nada. Silencio total. El eco de mis golpes resonó en el pasillo de la vecindad, como si la construcción estuviera hueca. Me acerqué un poco más y golpeé la puerta de madera con los nudillos. Justo cuando iba a regresar a la moto, alguien habló a mi espalda. ¿Trajiste la comida? Me giré sobresaltado. Un hombre estaba parado a unos metros de mí, en la semioscuridad. No lo había escuchado llegar. Era alto y delgado, con un rostro huesudo y barba rala. Vestía una sudadera con capucha y pantalones holgados. Tenía una mano metida en la bolsa del suéter. Sí, pero nadie respondió el timbre, dije, levantando la bolsa de comida. El tipo dio un paso hacia mí. Dámela. Su tono era seco, sin emoción. Algo en su actitud me puso tenso. Siempre pido que el cliente confirme su identidad antes de entregar el pedido, pero algo me decía que este tipo no estaba de humor para trámites. ¿Tienes el número de pedido?, pregunté con cautela. La mano en su bolsillo se movió y entonces lo vi. Un destello de metal, un cuchillo. No era grande, pero bastaba para hacerme entender la situación. Dije que me la des, cabrón. Su voz ahora era un susurro amenazante. Mi cerebro se apagó. No pensé, solo reaccioné. Solté la bolsa y me giré de inmediato hacia la moto, pero sentí un tirón en la chamarra. Me jaló con fuerza y caí al suelo de rodillas. Mi codo golpeó el pavimento y un ardor intenso recorrió mi brazo. Me volteé rápido y vi su mirada fría encima de mí. «Te me quedas quieto», gruñó. Entonces entendí. No quería la comida, quería la moto. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. Miré alrededor buscando ayuda, pero la calle estaba vacía. A lo lejos, el sonido de un televisor encendido en alguna casa era lo único que rompía el silencio. «Mira, no hagas pendejadas, te doy la moto y ya», dije con la voz temblorosa. Pero el tipo negó con la cabeza. «Te vienes conmigo». Mi estómago se revolvió. Esto ya no era un simple robo. ¿Para qué carajos me quería llevar? Me hizo una seña con el cuchillo para que caminara hacia la entrada de la vecindad. Pensé en correr, pero estaba demasiado cerca. Si lo intentaba, no iba a salir sin un tajo en la espalda. Di un paso adelante, con el cuerpo tenso. Entramos a la vecindad. Estaba completamente oscura. El único sonido eran mis pasos y los de él detrás de mí. Me llevó hasta una escalera oxidada que crujió bajo nuestro peso. «Sube»,
ordenó. Subí con el miedo mordiéndome los talones. Llegamos al segundo piso, donde había un corredor con varias puertas desvencijadas. Me indicó que entrara a una. No lo hice. «Muévete», insistió. Fue en ese momento cuando la adrenalina se apoderó de mí. No iba a entrar. No iba a esperar a saber qué me esperaba dentro. Retrocedí un paso y en un movimiento brusco empujé la puerta que tenía más cerca con todas mis fuerzas. La madera podrida se partió con el impacto, creando un ruido ensordecedor. «¡Hijo de puta!», gritó el tipo, moviendo el cuchillo. No esperé a ver qué haría. Con todas mis fuerzas, me lancé hacia la baranda del pasillo y salté. Mi cuerpo se estrelló contra un montón de basura en la calle, amortiguando un poco la caída. El dolor fue inmediato. Algo me lastimó la pierna, pero no tenía tiempo de revisarlo. El tipo gritó arriba, insultándome, pero no bajó de inmediato. Intenté incorporarme y correr, pero mi pierna dolía como el infierno. Justo cuando pensé que estaba jodido, una puerta al otro lado de la calle se abrió de golpe. «Rápido, cabrón, entra aquí», susurró una voz. Era un hombre mayor, con una playera sin mangas y pantalones de mezclilla. Sin pensarlo, me arrastré hasta la puerta. Apenas crucé el umbral, el hombre la cerró y le pasó un cerrojo enorme. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración. Pasaron unos segundos eternos y luego escuchamos pasos apresurados bajando las escaleras afuera. El tipo con el cuchillo maldijo y luego el sonido de una moto arrancando rompió el aire. Se había ido. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Gracias», murmuré, mirando al hombre que me había salvado. Él me observó con una mezcla de lástima y cansancio. «Pendejo, nunca hagas entregas en esta colonia a estas horas». No tuve fuerzas para discutir. Solo me dejé caer contra la pared, sintiendo el dolor en cada fibra de mi cuerpo, mientras pensaba en lo cerca que había estado de no contar esta historia. Trabajo como repartidor en bicicleta en la Ciudad de México. No es la chamba ideal, pero es honesta y, con suerte, te permite sacar algo extra con las propinas. No soy de los que le sacan a la chinga, pero hay zonas que simplemente es mejor evitar. El problema es que, cuando el hambre aprieta y el pedido paga bien, a veces ignoras lo que tu instinto te grita. Esa noche ya iba de regreso a casa cuando me cayó una última entrega. El destino era en una calle cerca del centro, una zona con calles angostas, edificios viejos y uno que otro callejón que no inspiraba confianza. Dudé en aceptar, pero la paga era buena y además estaba cerca de donde vivo. Rápido y fácil, pensé. Pedaleé sin prisa, cuidándome de los taxis y los autos que nunca respetan a los ciclistas. Cuando llegué al punto de entrega, el cliente me pidió que lo esperara en una esquina, cerca de un callejón angosto y mal iluminado. Me pareció raro, pero a veces la gente no quiere que los repartidores lleguen hasta su puerta, sobre todo en barrios donde la seguridad es un chiste. Me bajé de la bici y revisé la aplicación. En camino, le escribí. Miré alrededor. No había nadie. El callejón estaba oscuro, con muros altos y grafitis deslavados. Al fondo, una lámpara parpadeaba, apenas iluminando los botes de basura y un par de cajas de cartón apiladas. No me gustó la vibra del lugar, así que decidí esperar sobre la banqueta, pegado a la pared. Entonces lo escuché. Pasos. 3 pares, para ser exactos. No venían de la calle, sino del callejón. Volteé rápido y vi 3 sombras moverse en la oscuridad, avanzando hacia mí con calma, como si ya supieran que no tenía por dónde correr. Mi cuerpo se tensó. No tenía que verles la cara para saber qué pasaba. «Ya chingó su madre», me gritó uno con burla. Me giré de inmediato para correr, pero antes de dar un paso, sentí el filo de algo helado contra mi cuello. «Tranquilo, cabrón», susurró una voz cerca de mi oído.
Me quedé quieto. Un tipo flaco y con gorra me empujó contra la barda. Vi de reojo a los otros dos. Uno estaba más chaparro pero fornido, y el otro era alto y huesudo, con un tatuaje en la mano. ¿Qué traes?, dijo el de la navaja. Nada, carnal. Solo la bici y el pedido, respondí, tratando de sonar calmado. Dame el teléfono. Me costó mover las manos del miedo, pero lo saqué y se lo di. Lo metió en su bolsillo sin siquiera verlo. ¿Cuánto traes? Nada. Era casi cierto. Solo traía unos cuantos billetes arrugados. El chaparro me revisó los bolsillos y sacó el dinero. El otro agarró mi mochila y la abrió. Mira, güey, pollito con papas, se rió. No mames, mínimo lo hubieras pedido con una coca, cabrón, le contestó el otro, burlón. Yo seguía pegado a la barda, con la respiración acelerada. Sabía que esto no iba a acabar con solo quitarme mis cosas. Ellos también lo sabían. ¿Y ahora qué?, preguntó el alto. El de la navaja sonrió. Pues ya le dimos baje, pero no hay pedo si le damos un recuerdito, ¿no? Ahí supe que venía lo peor. Y entonces, un gruñido rompió el silencio. Fuerte, bajo, amenazante. Los tres voltearon. En la entrada del callejón, con el pelaje erizado y los colmillos descubiertos, estaba un perro callejero. Era grande, de esos mestizos que parecen parte pastor alemán y parte quién sabe qué. Sus ojos brillaban con furia. «¡Ah, chingá!», exclamó el chaparro. El perro ladró con fuerza. Los tres se quedaron en su lugar, sorprendidos. «Chingadera mugrosa», murmuró el de la navaja. Pero el perro no se quedó quieto. Avanzó, gruñendo, con la mirada fija en ellos. «¡Lárgate, pinche chucho!», gritó el alto, pateando una piedra en su dirección. El perro no se movió. Seguía acercándose, con el hocico abierto, respirando fuerte. «No mames, este pinche perro está loco», dijo el chaparro nervioso. «Mátenlo», ordenó el de la navaja. El alto sacó algo de su pantalón, un cuchillo más grande, pero antes de que pudiera hacer algo, el perro saltó. Se lanzó directo sobre él, mordiéndole el brazo con una fuerza brutal. El alto gritó, tambaleándose. Intentó sacudírselo, pero el perro no lo soltaba. El chaparro trató de ayudar, pero el perro lo vio y gruñó aún más fuerte. El de la navaja, por primera vez, dudó. Aproveché el momento. Me impulsé con la barda y corrí. El chaparro intentó alcanzarme, pero le metí un codazo y siguió tambaleándose. El de la navaja reaccionó y corrió tras de mí. Escuché otro grito. El perro había soltado al alto y ahora iba tras el chaparro. Yo no me detuve. Brinqué una banqueta, crucé la calle sin ver y pedaleé con todas mis fuerzas. Solo escuché insultos, ladridos y pasos alejándose. No me detuve hasta que estuve a varias calles de distancia, donde había más luz y gente. Me revisé las manos. Tenía raspones y un pequeño corte en la muñeca, pero nada grave. La adrenalina seguía bombeando en mi cabeza. Respiré hondo. Pensé en el perro. ¿Qué chingados hacía ahí? ¿Por qué me ayudó? No tenía idea. Solo sabía que, si no hubiera aparecido, esa noche no la contaba. Nunca volví a esa calle. Pero cada vez que veo un perro callejero, le compro algo de comer. Uno nunca sabe quién puede salvarte la vida. Ser repartidor en moto en la Ciudad de México es una mezcla entre supervivencia y adrenalina. Todos los días me juego el pellejo entre los autos que no respetan el carril confinado, los peatones que cruzan sin mirar y los taxistas que abren la puerta sin avisar. Pero lo hago porque no hay de otra. No tengo estudios, y con esto al menos saco para la renta y la comida. Aquel día había sido particularmente pesado. Desde temprano, el tráfico estaba infernal y los pedidos no paraban de llegar. A veces me preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo
por una propina miserable. Pero justo cuando pensaba en desconectarme de la aplicación y volver a casa, sonó la notificación de un último pedido. Entrega en domicilio, pago en efectivo. Me dio mala espina. La mayoría de los pedidos se pagan por la aplicación y los pagos en efectivo, en mi experiencia, a veces terminan en clientes que se hacen los locos o en calles sin iluminación donde prefiero no detenerme. Pero la dirección era en una colonia normal, no de las más fresas, pero tampoco de las peligrosas. El restaurante también se veía confiable. Suspiré y acepté. Solo quería acabar e irme a dormir. Cuando recogí la orden, confirmé el contenido. Solo una hamburguesa con papas y un refresco. Nada fuera de lo común. Subí a la moto y tomé camino. La dirección me llevó a una calle sin mucho movimiento. Era de esas donde todas las casas tienen portón alto y cámaras de seguridad en cada esquina. Me detuve frente al número indicado y bajé de la moto. Toqué el timbre. Silencio. Toqué de nuevo. Entonces la puerta se abrió, pero no como esperaba. No fue un cliente sonriente con el dinero en la mano, ni una señora en bata de baño. Fueron 3 hombres. El primero era un tipo alto y flaco, con barba mal cuidada y una camiseta negra. Los otros 2 eran más bajos pero corpulentos. Uno de ellos tenía un tatuaje en el cuello, una especie de calavera mal dibujada. ¿Traes el paquete?, preguntó el alto, con voz áspera. Levanté la bolsa con la comida. Sí, su orden de hamburguesa con papas. Son 140 pesos. Los 3 se miraron entre sí, como si les hubiera dicho algo absurdo. No te hagas pendejo, dijo el de la calavera. Sabes bien que no hablamos de eso. Fruncí el ceño, sin entender. Es lo único que me mandaron entregar. No es la orden correcta, insistió el alto, dando un paso adelante. El ambiente se puso tenso. Instintivamente, di un paso atrás. Mira, yo solo entrego lo que me piden. Si hay un error, pueden hablar con el restaurante. No alcanzaron a responderme. El tatuado me empujó con fuerza y caí de espaldas. Antes de que pudiera reaccionar, me sujetaron entre los 3 y me metieron a la casa. El portón se cerró tras de mí. Mierda. Intenté forcejear, pero me arrojaron contra una pared. El golpe me sacó el aire. Voy a preguntarte una vez más, dijo el alto, inclinándose hacia mí. ¿Dónde está el paquete correcto? No sé de qué están hablando. El tatuado sacó una navaja y la acercó a mi cara. Eso no es la respuesta que queremos. Tragué saliva. ¿En qué carajo me había metido? El alto me estudió un momento, luego miró al tatuado. Revisa la moto. Escuché cómo se abría el portón y los pasos de uno de ellos saliendo a revisar. Yo estaba helado. Si encontraba algo sospechoso en mi mochila, estaba jodido. Pasaron los segundos más largos de mi vida. Nada, dijo el tipo desde afuera. Solo comida y su chingadera de casco. El alto pareció molestarse. Me miró de nuevo. ¿Estás seguro de que solo es comida? Segurísimo, dije, ahora con más firmeza. Trabajo para la aplicación. Me mandaron a recoger el pedido y lo traje hasta aquí. Si hay un error, no es mío. Se quedaron en silencio, sopesando mis palabras. Luego el alto suspiró, como si de pronto todo le diera flojera. Chingada madre. Se equivocaron de repartidor. El tatuado chasqueó la lengua. Entonces, ¿qué hacemos con este pendejo? Mi corazón se detuvo un segundo. Nada, dijo el alto. No vale la pena. Me miró y levantó la barbilla. Pero si dices algo, ya sabes lo que te pasa. Asentí de inmediato. El tatuado se acercó peligrosamente. Ni una palabra, cabrón. Nada, prometí. Yo no vi ni escuché nada. Más te vale. Me empujaron hacia la puerta y la abrieron. Salí tambaleándome, con las piernas temblorosas. Mi moto seguía ahí.
Sin pensarlo, la monté y arranqué, sin mirar atrás. Cuando estuve lo suficientemente lejos, paré en la esquina y respiré profundo. ¿Qué mierda fue eso? ¿Droga? ¿Dinero? ¿Algo ilegal? No sabía, pero claramente esperaban un paquete distinto al que yo traía. Aún con los nervios de punta, marqué el número de emergencias. No sabía si serviría de algo, pero tenía que reportarlo. La patrulla llegó 15 minutos después. Yo esperé en la tienda de la esquina, todavía temblando. Los policías entraron a la casa. Pasaron otros 15 minutos antes de que salieran con caras serias. Uno de ellos se acercó a mí. Buena llamada, chavo. Esa casa era usada para el tráfico de sustancias y parece que hoy esperaban un cargamento. ¿Qué va a pasar con ellos? Se dieron a la fuga cuando entramos, pero ya tenemos datos. Vamos a seguirles la pista. Asentí, sin saber qué más decir. Por cierto, continuó el policía, ¿qué traías para entregar? Una hamburguesa con papas, respondí, aún en shock. El poli sonrió con incredulidad. Pues qué suerte la tuya. Si hubieras traído lo que esperaban, no habrías salido de esa casa. Sentí un vacío en el estómago. Ese día entendí que el peligro en mi trabajo no solo era el tráfico ni los robos. A veces, con una simple entrega, puedes meterte en el infierno sin darte cuenta. Esa fue la última vez que acepté un pedido en efectivo. Siempre he sabido que el trabajo de repartidor no es fácil, pero hasta aquella noche no comprendía lo peligroso que podía llegar a ser. Trabajo con una aplicación de envíos y, como la mayoría de mis compañeros, suelo evitar los pedidos en efectivo, especialmente de noche. No me gusta arriesgarme a que alguien me asalte por unos cuantos billetes, pero el destino me jugó una mala pasada cuando, sin darme cuenta, acepté un encargo con pago en efectivo en un fraccionamiento privado. Era tarde. Mi moto ya pedía descanso, y yo también. Pero la paga era buena, así que decidí hacer esa última entrega antes de irme a casa. La dirección me llevó hasta un fraccionamiento exclusivo al sur de la ciudad, uno de esos lugares donde todo es impecable. Calles amplias, jardines podados con precisión y casas de revista. Al llegar, pasé por una caseta de vigilancia donde un guardia me pidió mi identificación. Su mirada era fría, inquisitiva. «Entrega de comida», dije, levantando la bolsa para que la viera. Me dejó entrar, pero su expresión me hizo sentir incómodo. Era como si supiera algo que yo no. Mientras avanzaba, noté algo inquietante. No había nadie en las calles, ni niños jugando, ni personas paseando perros. Solo las luces cálidas de las casas y un silencio que se sentía antinatural. Pero lo peor era que sentía miradas. Cada vez que pasaba frente a una casa, tenía la impresión de que alguien me observaba desde las ventanas. Miré de reojo y confirmé mis sospechas. Figuras inmóviles tras los vidrios, siempre mirando. Llegué a la casa indicada. Grande, elegante. Toqué el timbre y esperé. La puerta se abrió apenas unos centímetros y apareció una mujer de unos 40 años, bien arreglada pero con el rostro inexpresivo. ¿Tienes mi pedido?, preguntó con voz suave. Le mostré la bolsa y ella asintió. «Espera aquí, voy por el dinero». La puerta se cerró. Pasaron 5 minutos, luego 10. Intenté tocar el timbre de nuevo, pero nadie respondió. Sentí una presión en el pecho, una incomodidad creciente. Fue entonces cuando vi las luces de una camioneta acercándose por la calle. Negra, polarizada, demasiado despacio. Mi instinto gritó que algo estaba mal. Sin dudarlo, corrí hacia mi moto, pero antes de encenderla, miré a la caseta de vigilancia esperando ver al guardia. No estaba. La pluma de acceso seguía abajo. La camioneta frenó unos metros adelante y 4 hombres bajaron de ella. No traían pasamontañas ni armas a la vista, pero su postura lo decía todo. Venían por mí.
No lo pensé más. Arranqué la moto con un movimiento torpe y aceleré con todas mis fuerzas. La camioneta giró y comenzó a seguirme. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Busqué una salida alternativa, pero las calles del fraccionamiento eran un laberinto. Pasé un par de glorietas y al final vi algo que me devolvió la esperanza. Una patrulla estacionada en la entrada del fraccionamiento. No me detuve hasta llegar junto a ella. El oficial dentro me miró sorprendido cuando golpeé su ventana desesperado. ¡Me siguen! ¡Intentan secuestrarme!, grité sin aliento. El policía apenas tuvo tiempo de procesar lo que decía cuando la camioneta se detuvo unos metros atrás. Sus ocupantes no bajaron. Solo se quedaron ahí, mirándome. El oficial salió del auto y se llevó la mano a la pistola. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con autoridad. Uno de los hombres bajó de la camioneta, un tipo de traje con porte de empresario. «Nada, oficial. Este chico parece confundido. Nosotros solo estamos aquí para hablar con él». El policía no se tragó la historia. «Si quieren hablar, que lo hagan en la delegación. Identificaciones. Ahora». El tipo de traje no discutió. Sonrió levemente y regresó a la camioneta. En menos de 10 segundos, el vehículo dio la vuelta y desapareció entre las calles del fraccionamiento. Mi cuerpo entero temblaba. El policía me pidió quedarme con él mientras hacía un reporte. Me llevó fuera del fraccionamiento y me escoltó hasta una avenida principal. Antes de despedirme, me dijo algo que me dejó helado. «No eres el primero que sale corriendo de ahí». No quise saber más. Esa fue mi última entrega en efectivo. Nunca volví a repartir en esa zona, pero cada vez que paso cerca, siento esa misma sensación, esa presión en el pecho, como si alguien siguiera observándome. Trabajar de repartidor en la Ciudad de México no es un empleo sencillo. Es un constante juego de azar. Un día te tocan clientes amables que hasta te dan propina, y al siguiente te mandan a zonas donde si no te asaltan es porque no era tu día. Pero el dinero es dinero, y cuando vives al día, no puedes darte el lujo de rechazar pedidos. Esa noche estaba a punto de terminar mi turno. Eran casi las 11 y solo quería llegar a casa, darme un baño y dormir. Pero entonces sonó la notificación en la app. Un pedido de hamburguesas en un hotel de paso. Lo pensé por un momento. No me gustaba entregar en esos lugares. La gente que va ahí rara vez quiere que los vean, y más de una vez me había tocado recibir miradas incómodas o clientes que salían en bata, con el cuello lleno de chupetones. Pero vi el pago extra y acepté. La dirección me llevó a un hotel de paso en la calzada de Tlalpan. Uno de esos lugares con luces de neón medio fundidas y cuartos que se rentan por horas. Me estacioné afuera y revisé la aplicación. El cliente había pedido entrega en puerta, pero no puso ninguna indicación adicional. Caminé hasta la recepción, donde un hombre gordo, con camisa blanca manchada de sudor y bigote grasoso, veía un partido de fútbol en una televisión vieja. «Buenas noches, vengo a entregar un pedido». El recepcionista ni me miró. «¿Qué número?» «Habitación 32». Asintió con la cabeza y marcó un número en un teléfono viejo. «Ya llegó tu comida», dijo sin interés. Colgó y me miró por primera vez. «Dice que pases a la habitación». Me quedé quieto. Eso no era normal. Nunca entrábamos a los cuartos. La política de la empresa era entregar en la puerta o máximo en la recepción. «No puedo, señor. La entrega es afuera». «Eso dijo el cliente. Tú sabrás si quieres cobrar o no». Chasqueé la lengua. No me gustaba nada la situación, pero tampoco quería perder el pago. Suspiré y caminé por el pasillo. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado. El olor a humedad y desinfectante barato impregnaba el lugar. Llegué a la puerta de la habitación 32 y toqué.
Servicio. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre alto, delgado, con cabello enmarañado y ojos enrojecidos, me miró desde la rendija. «Pásale, te pago adentro». Tragué saliva. «No puedo entrar, patrón. Política de la empresa». El hombre me miró fijamente, como si estuviera evaluándome. Entonces suspiró y extendió la mano con un billete de 500 pesos. «Está bien, pero ¿me haces un favor? ¿Me pasas la botella de refresco que está en la mesa?» Miré dentro de la habitación. Era pequeña, con una cama mal tendida y una mesa con un par de envases de vidrio. La botella estaba ahí, a menos de 2 metros. No quería entrar, pero tampoco quería parecer paranoico. «Va». Di un paso dentro, lo justo para estirar la mano y tomar la botella. Pero en cuanto lo hice, sentí un empujón en la espalda. Caí de bruces sobre la cama. Mi instinto fue girarme y levantarme de inmediato, pero el tipo ya estaba encima de mí, tapándome la boca con una mano mientras con la otra me forzaba la botella contra los labios. El líquido bajó por mi garganta antes de que pudiera evitarlo. Sabía amargo, químico, como a medicina caducada. Intenté patearlo, moverme, pero mis músculos se sentían pesados. Mi visión comenzó a nublarse. «Tranquilo, cabrón, solo duerme un rato». Y entonces, todo se apagó. No sé cuánto tiempo pasó. Lo primero que sentí fue el frío. Un aire helado me golpeaba la cara. Mi cuerpo dolía como si me hubieran golpeado con bates de béisbol. Intenté mover los dedos y me di cuenta de que estaba tirado sobre algo duro y áspero. Abrí los ojos. Oscuridad. El cielo era una mancha negra con un par de nubes cubriendo la luna. Me tomó un momento entender dónde estaba. Un baldío. De esos llenos de basura, escombro y perros callejeros. Mi mente estaba hecha un desastre. Intenté recordar cómo había llegado ahí, pero todo era un revoltijo de imágenes borrosas. Me toqué la cara, los brazos, el pecho. No sentía heridas abiertas, pero me dolía todo. Me puse de pie como pude. Las piernas me temblaban. Mis bolsillos estaban vacíos, sin cartera, sin celular, solo con la ropa que llevaba puesta. Escuché un ladrido a lo lejos. Un perro husmeaba entre la basura, a unos metros de mí. Más allá, en la distancia, vi luces. Un letrero rojo y blanco. Un Oxxo. No sé cómo logré caminar hasta ahí. Cada paso era un esfuerzo monumental. Me sentía mareado, como si mis piernas no me pertenecieran. Cuando llegué a la tienda, casi me desplomé contra la puerta de vidrio. Adentro, un empleado estaba acomodando productos en los refrigeradores. Golpeé la puerta con lo poco de fuerza que me quedaba. El tipo me miró sorprendido y se acercó. Abrió la puerta y el aire cálido del local me envolvió. «No mames, güey. ¿Qué te pasó?». Intenté responder, pero mi boca estaba seca. Me drogaron». El empleado me sostuvo antes de que cayera al suelo. «Oye, siéntate. Déjame llamar a alguien». Me dejó en una caja de cervezas vacías mientras sacaba su celular. Todo me daba vueltas, pero al menos estaba a salvo. Escuché cuando llamó a la patrulla. Luego me pasó una botella de agua. «Bebe». Tomé un sorbo. El agua me supo a gloria. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente llegaron los policías. Me hicieron preguntas, muchas preguntas. Apenas podía responder. Les di la poca información que recordaba. «¿Te hicieron algo más?». Negué con la cabeza. «Solo me dejaron ahí». Uno de los oficiales suspiró. «Tienes suerte. Muchos no despiertan». Esas palabras me helaron la sangre. Me llevaron a la delegación para hacer la denuncia. Pasé el resto de la noche ahí, tratando de recordar detalles, describiendo al tipo, el hotel, la botella, todo. Pero en el fondo, supe que no encontrarían a nadie. Gente así desaparece en la ciudad, y otros como yo, solo son historias que nadie recuerda.
Esa fue la última vez que acepté un pedido en un hotel de paso, porque hay cosas que ni el mejor pago del mundo justifica. Trabajo como repartidor de comida en Monterrey. No es el mejor empleo del mundo, pero paga las cuentas y me deja ahorrar un poco para la universidad. Mi jefe en la aplicación siempre dice que tenga cuidado con ciertas colonias, que hay zonas donde la gente no solo no da propina, sino que también te pueden dejar sin celular, sin moto y hasta sin vida. Pero cuando uno tiene 19 años y la billetera vacía, cualquier pedido es un buen pedido. Esa noche ya estaba por terminar mi turno cuando me llegó una orden de tacos para una dirección en la colonia Independencia. No es un secreto que esa zona es complicada, pero la paga era buena y pensé que si llegaba, dejaba la comida y salía rápido, no pasaría nada. Cargué los tacos en la mochila térmica, ajusté el casco y encendí la moto. El trayecto no fue largo, pero conforme me acercaba, noté que las calles estaban más oscuras de lo normal. Algunas lámparas no servían y la mayoría de las casas tenían las cortinas cerradas. Llegué al número indicado y bajé la velocidad. Antes de apagar la moto, mandé un mensaje al cliente por la aplicación. Aquí estoy afuera. Esperé unos segundos. Nada. Toqué el claxon una vez. Nada. Toqué otra vez, pero solo se escuchó un eco en la calle vacía. Algo no me cuadraba. Di media vuelta para irme, cuando dos tipos salieron de la nada. Uno tenía sudadera negra con gorra, el otro llevaba una chamarra de mezclilla desgastada. Ambos caminaban rápido hacia mí. Compa!, gritó el de la chamarra. Quise ignorarlos, pero el otro se puso justo en mi camino. «¿Eres el cobrador, verdad?» «¿Qué?» «No sé de qué hablan», respondí, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. El de la gorra se me acercó demasiado, casi pegándome en la cara. Apestaba a cigarro y alcohol. «No te hagas, pendejo. Ya sabemos que andan usando repartidores para extorsionar a la gente. ¿Quién te mandó?» Me quedé en blanco. No tenía idea de qué hablaban. «Solo traigo un pedido de tacos, carnal. Mira, aquí está el recibo». Pero no me dejaron terminar. El de la chamarra sacó algo de su cintura. No alcancé a ver bien, pero supe de inmediato lo que era. «Mira nomás, ahora los putos cobradores hasta se visten de chamacos jodidos. ¿Para quién trabajas?» El de la gorra me arrebató la mochila y la revisó. «Nomás son tacos». «Pues claro, pendejo», dije sin pensar, con la desesperación reventándome el pecho. Error. El de la chamarra me soltó un golpe en la boca del estómago. Sentí que el aire me abandonaba. «Cállate, perro», escupió. Caí de rodillas, jadeando. Supe que no me iban a dejar ir. No importaba si creían que yo era el cobrador o no. Me iban a matar ahí mismo. Mi instinto gritó: «¡Corre!». Me levanté como pude y salí disparado. Escuché un grito y luego el silbido del aire cortado por un arma. ¡Bang! Un disparo. El sonido rebotó en las paredes de las casas, pero yo no me detuve. Corrí sin ver a dónde iba, solo buscando algún lugar para esconderme. Las piernas me ardían y mi pecho estaba a punto de explotar. Sentí un calor en la pierna derecha, pero no supe si me habían rozado con la bala o era mi imaginación. De repente, vi una casa con la puerta entreabierta. Sin pensarlo, me metí. Me encontré en una pequeña sala con muebles viejos y una tele encendida mostrando un noticiero sin sonido. Una señora de unos 50 años estaba en el sofá con una niña como de 6 en su regazo. El esposo, un hombre de bigote y panza cervecera, se levantó de golpe. «¡Qué chingados! ¡Por favor, ayúdeme!», grité, con la respiración hecha pedazos. «¡Me quieren matar!». El hombre se quedó paralizado, pero su esposa reaccionó más rápido. «Martín, ciérrale». El hombre corrió a la puerta y la atrancó con una barra de metal. El miedo seguía vibrando en mis huesos. Dos tipos me siguieron, me querían matar,
Están afuera. La señora me jaló de la camisa y me metió al baño. No hagas ruido. Desde el pequeño espacio escuché las voces afuera. Sabemos que estás ahí, hijo de tu puta madre. Sal o nos metemos. El hombre, Martín, habló fuerte. Aquí no hay nadie. Vayan a chingar a su madre. Silencio. Luego, golpes en la puerta. Martín, susurró la señora. Cállate, ordenó él. Los golpes siguieron por unos segundos hasta que uno de los tipos escupió. Chinguen a su madre entonces. Se escucharon pasos alejándose. Martín esperó varios minutos antes de soltar el seguro. Me asomé, temblando. No había nadie. Ya se fueron, dijo, suspirando. Yo no podía hablar. El pánico me tenía aferrado como un nudo en el cuello. La señora tomó el teléfono. Voy a hablarle a la policía. Negué con la cabeza. No puedo. Si me ven con ellos, van a saber quién soy. Martín me miró un momento. Luego sacó su celular. Voy a decirles que hay gente armada rondando la cuadra. No diré que estás aquí. Asentí. Minutos después, las sirenas iluminaron las calles. Me asomé por una rendija y vi a los oficiales interrogando a algunos vecinos, pero no a los tipos. Martín me pasó un suéter viejo. Póntelo, y cuando te vayas, sal por la puerta trasera. Yo solo pude asentir. Antes de salir, la señora me tocó el brazo. Mijo, no vuelvas a entregar en estas zonas. A estos cabrones no les importa a quién matan. Tragué saliva y asentí. Salí por la parte de atrás, caminando por callejones oscuros hasta encontrar una avenida principal. Tomé un taxi y por primera vez en toda la noche sentí que podía respirar. Nunca más volví a entregar en esa colonia. Nunca más volví a aceptar un pedido sin pensarlo dos veces. En Monterrey, ser repartidor no solo es cuestión de manejar rápido o esquivar el tráfico. También es cuestión de vida o muerte. Ser repartidor en la ciudad es como jugar una ruleta rusa todos los días. Un pedido puede llevarte a la casa de una familia amable que te da propina con una sonrisa o a un rincón donde nadie va a escuchar si gritas. Yo llevaba ya casi 2 años en esto, moviéndome en la moto entre tráfico, banquetas rotas y calles que se volvían cada vez más peligrosas. Aprendí rápido a no aceptar pedidos en efectivo y a evitar ciertas colonias después de ciertas horas. Pero el hambre y la necesidad te hacen tomar malas decisiones, y aquella noche fue una de ellas. Eran casi las 10 cuando recibí la orden. Un pedido desde una taquería conocida hasta una zona que no me sonaba del todo, al oriente de la ciudad. Revisé el mapa. Calles sin nombre claro, calles sin alumbrado. Me dio mala espina, pero ya era tarde y la propina sugerida era buena. Además, el hambre apretaba. Solo dejo la comida y me largo, pensé. Me puse el casco y arranqué. Cuando entré a la colonia, todo cambió. Las calles eran angostas, con casas de ladrillo sin pintar y portones oxidados. Apenas había postes de luz, y los pocos que funcionaban apenas alumbraban más allá de su propia base. Avancé despacio, sintiendo cómo la noche se volvía más pesada. En una esquina, un grupo de hombres se calentaban junto a una fogata improvisada. Me miraron al pasar. El GPS me llevó a una calle sin salida. Revisé la dirección. Callejón San Antonio, decía la aplicación. Frente a mí había una casa con ventanas rotas y una barda alta con grafitis. Me estacioné y marqué el número del cliente. Nada. Marqué otra vez. ¿Quién?, respondió una voz ronca. Buenas noches, traigo su pedido. Silencio. Luego, un murmullo. Pásale. El tono me puso en alerta. No sonaba como alguien que esperaba su cena, sino como alguien evaluando la situación. Prefiero entregarlo aquí afuera. Nada. El callejón se sentía cada vez más estrecho.
Algo no estaba bien. Encendí la moto para dar la vuelta, pero fue demasiado tarde. «¡Bájate, cabrón!». 4 hombres salieron de entre las sombras. 2 venían de la barda, 1 del callejón y otro del lado contrario. Me rodearon en segundos. Uno de ellos, alto y delgado, me empujó antes de que pudiera reaccionar. «¿Quién te mandó?». Su tono no era el de un ratero común. Era más grave, más calculador. «Solo traigo un pedido», respondí, alzando las manos. Otro, más bajo y fornido, me arrebató el celular y lo revisó. «No tiene nada raro». Miró a los demás. «¿Pero qué hace aquí?». «Le llegó un pedido», dijo el delgado pensativo. «¿Pero quién le pidió?». Me empezaron a revisar la mochila y la chamarra. Buscaban algo más. No querían mi dinero ni mi moto. Me estaban interrogando. «¿Tú trabajas para ellos?», preguntó el fornido. «¿Para quién?». No me contestaron. Se miraron entre ellos y eso me preocupó más que cualquier golpe. El delgado se acercó con el celular en la mano. «¿Por qué te mandaron aquí?». «Yo no sé quién hizo el pedido. Solo me llega a la app y lo entrego». «Entonces, ¿por qué marcaste antes de llegar?». Me quedé en blanco. Ni siquiera lo había pensado. El fornido escupió al suelo. «Está raro esto». Uno de ellos miró el callejón y asintió. «Mételo a la casa». El tiempo se detuvo. No me iba a quedar a averiguar qué pasaba ahí adentro. Aproveché un segundo de distracción. Empujé al delgado con toda mi fuerza y corrí hacia la barda más cercana. No pensé, solo salté. Sentí que una mano intentó sujetarme, pero logré caer del otro lado. No había luz, solo maleza alta, tierra húmeda y un canal de riego a pocos metros. Detrás de mí, los hombres gritaban. Se brincó. «¡Búscalo, cabrón!». Corrí hacia el canal sin ver nada. Tropecé, caí de rodillas y me raspé las palmas, pero no podía detenerme. El agua estaba helada cuando me dejé caer dentro. Me sumergí, tapándome la boca para no hacer ruido. Escuché pasos sobre la tierra. «Por ahí, revisa el canal». No respiré. Apenas asomé los ojos entre el agua y vi sombras moviéndose. «No se ve nada». No pudo haber llegado lejos. «Déjenlo. Si era alguien de ellos, ya sabe que aquí no es bienvenido». Se quedaron unos minutos más, pero al final se fueron. Yo me quedé en el agua, temblando. Las horas pasaron lentas. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con el cuerpo entumecido, sintiendo cada ruido como si alguien estuviera a punto de encontrarme. Cuando el sol empezó a asomar, decidí moverme. Salí del canal y caminé por la orilla hasta una calle más abierta. Apenas di unos pasos cuando una patrulla apareció. El oficial bajó la ventanilla. «¿Qué haces aquí?». Intenté responder, pero mi voz apenas salió. Me quisieron robar». El policía me miró de arriba abajo, notando mi ropa empapada y las manos temblorosas. «Sube, te llevamos a la estación». Me senté en el asiento trasero. El motor arrancó. Miré por la ventana el callejón a lo lejos. No había nadie, pero la sensación de que me observaban no desapareció. El centro histórico de la Ciudad de México tiene 2 caras. De día es un caos de comerciantes ambulantes, turistas con sus cámaras y oficinistas apurados que van y vienen como hormigas enloquecidas. Pero de madrugada, todo cambia. Los ruidos de la ciudad se apagan poco a poco, las calles se vacían y la poca gente que aún camina por ahí lo hace con prisas, con la cabeza baja, como si supieran que a esas horas nada bueno puede pasar. Trabajo como repartidor en bicicleta, no porque me guste, sino porque es lo único que me deja dinero sin tener que aguantar un jefe que me esté jodiendo todo el día. La paga es mala, los clientes muchas veces ni gracias te dan y moverte en la bici entre el tráfico es un deporte extremo. Pero es eso, o aguantarme en un call center,
Y prefiero sentirme libre, aunque eso signifique lidiar con los idiotas al volante que creen que la calle les pertenece. Esa noche ya tenía varias horas pedaleando cuando decidí tomar un último pedido. Me encontraba por el Zócalo y la notificación en la app me indicó una entrega en República de Perú. La paga era buena, pero dudé. Esa calle, de madrugada, no era de fiar. Me lo habían advertido compañeros que habían sido asaltados en la zona. Pero la necesidad puede más que el miedo, y después de pensarlo un par de segundos, acepté. Ajusté bien la mochila térmica en mi espalda, me subí a la bicicleta y pedaleé a buen ritmo. A esas horas, la ciudad tenía un aire distinto. Menos claxons, menos gente, menos ruido. Solo el eco de mis llantas sobre el pavimento y de vez en cuando el sonido de un auto pasando rápido. Crucé Corregidora y giré hacia República de Argentina. Pasé frente a los murales del Colegio de San Ildefonso, donde todavía quedaban algunos borrachos sentados en la banqueta, hablando entre ellos con voces pastosas. Seguí pedaleando hasta llegar a República de Perú. En la esquina, vi un taxi estacionado con el chofer recargado en el asiento, aparentemente dormido. La calle estaba casi desierta. Solo unos cuantos postes iluminaban con su luz amarilla las banquetas y los edificios viejos. La tienda de la esquina tenía su cortina medio abierta, pero no vi a nadie dentro. Todo parecía en calma, hasta que escuché los pasos. Venían detrás de mí. Me tensé al instante. No quise voltear de inmediato porque no quería alertar a quien fuera que me estuviera siguiendo. Aceleré el pedaleo, queriendo llegar lo más rápido posible al punto de entrega, pero no pasaron ni 5 segundos cuando sentí un tirón en la mochila. «¡Bájate, pendejo!», rugió una voz áspera detrás de mí. No lo vi venir. Algo me golpeó la espalda con fuerza y perdí el equilibrio. Caí sobre el pavimento con la bicicleta encima. Intenté levantarme, pero un ardor me recorrió el costado. Algo caliente me empezó a empapar la camiseta. Había sido un cuchillo. El dolor me hizo gritar, pero en cuanto levanté la vista, me di cuenta de que no podía darme el lujo de quedarme en el suelo. Había 2 tipos, uno flaco, con sudadera negra y una bufanda cubriéndole el rostro, y el otro más bajo, con una gorra vieja y los ojos rojos, como si estuviera drogado. «La mochila, cabrón. Dámela o te entierro el otro». El flaco tenía la navaja aún en la mano. El otro ya estaba jalando la mochila térmica de mi espalda, pero la traía bien sujeta con las correas y no lograba arrancarla. Mi respiración estaba agitada. Sabía que estaba sangrando, pero el miedo y la adrenalina me hicieron reaccionar. No iba a dejar que me mataran por una puta mochila. Lo único que tenía a la mano era mi casco. Con todas mis fuerzas, lo agarré y lo estampé contra la cara del de la gorra. Se escuchó el sonido seco de un hueso rompiéndose y el tipo soltó un alarido, cayendo de espaldas con la nariz rota. El flaco me lanzó otro tajo con la navaja, pero rodé a tiempo y la hoja solo rasgó el aire. Me puse de pie tambaleándome. La herida me ardía, pero el miedo me mantenía en movimiento. Levanté el casco de nuevo y se lo azoté al flaco en la oreja. Soltó la navaja y reculó, sorprendido. «¡Vámonos, güey!», gritó el de la gorra, llevándose una mano a la cara ensangrentada. Los dos salieron corriendo como ratas entre los callejones. Me quedé de pie, respirando entrecortado. La sangre me resbalaba por el costado y cuando intenté moverme, las piernas se me doblaron. Me recargué en la bicicleta y caí de rodillas sobre la banqueta. «Oye, chavo». La voz me llegó de lejos. El taxista. No estaba dormido después de todo. Se había bajado del coche y me miraba con los ojos bien abiertos. «Te jodieron feo, compa. Déjame llevarte al hospital». No tenía fuerzas para responder. Solo asentí. El tipo me ayudó a subir al taxi. Dentro, el olor a tabaco y sudor se mezclaba con mi propia sangre. Mi visión se nublaba por momentos y mi cabeza se sentía pesada.
Aguanta, cabrón. No te me vayas a desmayar, ¿eh? El auto arrancó y avanzó por las calles vacías. El dolor ahora era punzante, pero la sensación de haber sobrevivido era más fuerte. Si no hubiera reaccionado, si me hubiera quedado tirado, esos tipos me habrían matado ahí mismo y mi cuerpo hubiera amanecido junto a los botes de basura. Me dieron puntos en el hospital. La policía solo tomó mi declaración y me dijeron lo de siempre, que era difícil dar con los culpables, que si los encontraban, seguro los soltaban en unos días. Lo mismo de siempre. Al día siguiente, cuando revisé la app, vi un mensaje del cliente al que debía entregar el pedido. Oye, amigo, vi en las noticias que asaltaron a un repartidor en la misma calle donde estabas. ¿Estás bien? Me reí, pero fue una risa amarga. Estaba vivo, pero con otra cicatriz más. En esta ciudad, o corres o peleas. Yo peleé, y no pienso volver a ser la presa de nadie. Ser repartidor en motocicleta en la Ciudad de México no es solo un trabajo, es un deporte extremo. Cada día es una ruleta rusa entre el tráfico infernal, los conductores que creen que los motociclistas somos invisibles y los robos que pueden ocurrir en cualquier esquina. Pero, al final del día, es lo que hay. Aquella noche, después de una jornada agotadora, estaba listo para desconectarme de la aplicación cuando entró un último pedido. Era de una hamburguesería en Polanco, Destino, una colonia en el Estado de México. El pago en efectivo y la tarifa eran buenos. No me encantaba la idea de atravesar la ciudad a esas horas, pero la necesidad pesa más que la precaución. Acepté el pedido. Fue un error. Al salir del restaurante, revisé la ruta en el GPS. La principal tardaba casi 40 minutos. Había otra opción, un atajo por una carretera secundaria que pasaba por una zona boscosa y se conectaba con la autopista. Unos 20 minutos menos. Sonaba tentador. La mayoría de los repartidores evita caminos oscuros, pero yo me confié. Ya había pasado por ahí un par de veces de día y no se veía tan peligroso. Así que decidí arriesgarme. Avancé sin problemas al inicio. El camino estaba solitario, pero el asfalto en buen estado. Sin tráfico, sin semáforos. Solo un par de letreros gastados avisaban sobre curvas peligrosas. A medida que me internaba más en la carretera, las luces de la ciudad quedaron atrás. Ahora todo era oscuridad. El aire frío se colaba por mi chamarra y los árboles a los lados parecían cerrarse sobre mí. Traté de mantener la calma. Solo era una carretera vieja, nada más. Hasta que los vi. A menos de 100 metros, una camioneta negra bloqueaba los dos carriles. Mierda. Reduje la velocidad. No había señalizaciones, ni luces de emergencia. No era un retén. Junto al vehículo, 5 hombres esperaban. No llevaban uniforme ni chalecos reflejantes. Uno de ellos, alto y flaco, levantó la mano haciéndome una seña para que me detuviera. No eran policías. Se me secó la garganta. Miré el retrovisor. El camino estaba vacío. Nadie vendría a ayudarme. El hombre alto dio un paso adelante. «Bájate, carnal». Me latía el corazón a 1000. Pensé en frenar y fingir que cooperaba, pero algo en su mirada me dijo que no me dejarían ir tan fácil. Si me bajaba, estaba jodido. Entonces, reaccioné. Apreté el acelerador y giré el manubrio bruscamente, intentando pasar por la orilla del camino. «¡Agárrenlo!». Escuché gritos, pasos corriendo hacia mí y después, un disparo. El ruido fue seco, ensordecedor. Un dolor abrasador explotó en mi brazo izquierdo. La moto se tambaleó y casi pierdo el control, pero me aferré al manubrio con la mano derecha y seguí acelerando. Escuché más balazos, pero el viento rugiendo en mis oídos y el zumbido del motor me impidieron saber si me seguían. Solo tenía que salir de ahí. El camino parecía alargarse sin fin. La bala me había atravesado el brazo, justo en el bíceps.
La sangre empapaba mi manga y cada vibración de la moto era un infierno. Me costaba respirar. El frío de la noche me hacía temblar y mi visión se nublaba por momentos. No podía desmayarme. No ahora. Tenía que llegar a un lugar seguro. A lo lejos, vi luces parpadeando en la carretera. Un retén. Guardia Nacional. Sentí una chispa de esperanza. Si llegaba hasta ellos, estaría a salvo. Aceleré con lo poco de fuerza que me quedaba. Cuando estuve lo suficientemente cerca, grité con todas mis fuerzas. Me dispararon. Me quisieron asaltar. Los soldados reaccionaron al instante. Frené de golpe frente a ellos, dejando que la moto se cayera. Mis piernas no me respondieron y me desplomé en el pavimento. Uno de los guardias corrió hacia mí. «¡Está herido!». Alcancé a ver cómo algunos sacaban sus armas y otros se movían rápido. Luego, todo se volvió negro. Desperté en un hospital. La luz blanca del techo me cegó por un momento. Sentía el brazo entumecido y un dolor sordo en el cuerpo. Intenté moverme, pero un ardor me recorrió desde el hombro hasta la mano. Un oficial de la Guardia Nacional estaba junto a la cama. «Tienes suerte», dijo. «Unos kilómetros más y te habríamos encontrado en una zanja». Me llevó unos segundos procesarlo. ¿Era real? ¿O seguía soñando? ¿Quiénes eran?, pregunté con la voz áspera. El guardia suspiró. «Cártel local. Llevan semanas cazando motociclistas. Usan las motos para levantones o para venderlas en el mercado negro». Se me revolvió el estómago. «Si te hubieras detenido, quién sabe dónde estarías». Bajé la mirada. Todo lo que había pasado por tomar un atajo. El oficial se puso de pie. «Descansa. Tendrás que declarar». Se giró para salir, pero antes de cruzar la puerta, me miró con seriedad. «Y la próxima vez, no vuelvas a tomar atajos». Salí del hospital 2 días después. La bala no había tocado el hueso, pero necesitaría terapia para recuperar la movilidad completa. Mis padres me rogaron que dejara el trabajo. Yo también lo consideré. Pero después de semanas sin ingresos, volví a la moto, a las entregas. Solo que ahora, cuando el GPS me sugiere un atajo, lo ignoro. Nunca más.